Muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Esta es mi actualización de la situación del frente en la guerra de Ucrania del día 20 de agosto de 2023. Y la noticia más importante del día de hoy, antes de pasar a las líneas de contacto, tiene que ver con algo que es bastante bueno para Ucrania. Y de manera más específica me refiero a que finalmente ya hay algo más concreto sobre el envío de aviones F-16 para el gobierno de Kiev. De manera más específica, el día de hoy se anunció que Holanda, o Países Bajos mejor dicho, enviaría 42 aviones F-16 para la Fuerza Aérea Ucraniana. Luego se liberaron más detalles sobre esta información y resulta que no serán solamente 42 aviones de Países Bajos. La verdad es que parece que solamente 24 de ellos vendrán de Países Bajos, mientras que los otros 18 vendrán de Dinamarca, pero el anuncio inicial de que liberó Ucrania tenía que ver con que estos 42 venían de Países Bajos, pero resulta que esto no es tan así. Resulta también que Países Bajos ha estado modernizando su flota aérea y ha comenzado a desfasar un poco los aviones F-16 y los ha ido reemplazando por aviones F-35 también de fabricación norteamericana. Como bien sabemos, los F-16 son algo que Ucrania ha estado pidiendo hace mucho tiempo ya. Prácticamente desde que inició la guerra, Ucrania, una de las primeras cosas que empezó a pedir eran más aeronaves para poder combatir contra la Fuerza Aérea Rusa y siempre señaló a los F-16 como el vehículo que necesitaban para estas operaciones. Sabemos que también este plan de enviar aviones a Ucrania ha sido bastante lento. Por mucho tiempo Estados Unidos bloqueó cualquier posibilidad de un envío de aviones F-16 a Ucrania por miedo a escalar el conflicto. Sabemos que Rusia ha amenazó ya no tanto, pero amenazaba constantemente con que enviar aviones F-16 a Ucrania sería cruzar una línea roja y que habrían consecuencias, etcétera. Entonces, la administración de Biden por mucho tiempo bloqueó los envíos de aviones F-16. Recordemos que para enviar aviones de fabricación norteamericana se necesita la aprobación de dicho país. Entonces, por mucho tiempo el envío de aviones F-16 a Ucrania se encontraba en un limbo. Muchos países querían enviarlos, pero no podían. No muchos, pero un número de países querían enviarlos, pero no podían, por mientras comenzaron a entrenar a pilotos ucranianos con el uso de estas aeronaves. Y finalmente, después de ya 18 meses de guerra, Ucrania finalmente va a recibir 42 F-16. La fecha exacta no se ha dado, simplemente se comentó que los aviones comenzarán a ser entregados a Ucrania en cuanto los pilotos terminen su entrenamiento con estas aeronaves. Y como bien sabemos, el entrenamiento con aviones F-16 es algo que toma bastante tiempo, a pesar de, también hay un cambio importante de sistemas soviéticos, de los MiGs, de los Sukhoi, para luego pasar a F-16. Es algo que al parecer es muy complejo, pero se ha hecho todo lo posible para acelerar el entrenamiento de pilotos ucranianos. Y yo estimo, de la fecha de cuando empezaron los entrenamientos y ciertos comentarios que se hicieron en el pasado, yo estimo que para finales de año quizá veamos que Ucrania finalmente recibe estos aviones. Mucho se ha hablado sobre cuál puede ser el impacto que pueden tener los F-16 en el frente. Ronda prácticamente hay gente que dice que van a cambiar la guerra, hay otros que dicen que no van a tener ningún efecto en lo absoluto. Yo creo que sin lugar a dudas va a favorecer bastante a Ucrania tener aviones, porque prácticamente lo que vemos es que la Fuerza Aérea Ucraniana prácticamente no existe. Les va a permitir tener un poco más de cobertura aérea. ¿Creo que van a cambiar la guerra? No. También hay que ver cuál es la cantidad de F-16 que se van a enviar. La verdad es que a mí me sorprende que solamente de 2 países vengan 42. Yo honestamente esperaba que Ucrania prácticamente iba a recibir entre 40 y 60, quizá entre 40 y 80 de estos aviones en total. Pero este es más que nada el primer envío y ya se habla de que distintos países, incluidos Estados Unidos, están preparando mayores cantidades de F-16 para enviar a Ucrania, lo que nos puede indicar que finalmente quizá veamos que Ucrania va a manejar un gran número de estos aviones. Hay que ver cómo
operan en el frente. De igual manera sabemos que Ucrania va a mantener una inferioridad en términos de fuerza aérea. Sabemos que los cazas rusos son más numerosos. También sabemos que la presencia de defensas antiaéreas rusas es más robusta que la presencia de defensas antiaéreas ucranianas. Es algo que hemos comentado bastante. Son todos factores que van a tener un rol muy importante en los próximos meses del conflicto. Bueno, más a mediano plazo, porque yo creo que por lo menos hay que esperar unos 4 o 5 meses para ver a los F-16 en Ucrania. Simplemente hay que ver cómo evoluciona todo esto. Quizás anuncien más envíos. También hay que ver específicamente si es que van a ser modificados los F-16, si es que van a ser modernizados, etc. Hay un montón de detalles que todavía no se definen, pero sin lugar a dudas esto es una muy buena noticia para Ucrania. Y también hay que monitorear cómo va a responder Rusia. De momento no he visto, por lo menos al momento que estoy grabando este video, no he visto muchas declaraciones desde Rusia para responder a este nuevo envío por parte de Occidente, pero yo creo que por lo menos palabras habrán. Hay que ver si es que estas se terminan traduciendo en acciones o si es que simplemente se quedan como palabras. Pero bueno, ya pasemos a las líneas de contacto porque tenemos noticias sobre el sur y sobre el noreste, donde vemos que ambos ejércitos están presionando. En el caso de Ucrania vemos que presionan en dirección a Robotyne en el sur, y en el caso de Rusia vemos que presionan en el noreste en dirección a Sinkivka. Y iniciamos con lo que son los avances rusos en Sinkivka, porque vemos como Rusia sigue avanzando en el este de Sinkivka. Algunas fuentes hablan de que Sinkivka ya está prácticamente rodeada, o por lo menos está en un cerco operacional. Otras fuentes lo contradicen. Sabemos que los rusos están creando una especie de cerco, pero a pesar de lo que se ha comentado bastante, se daba por entendido hace un par de días de que los ucranianos habían abandonado Sinkivka. Si no me equivoco, yo también comenté que varias fuentes hablaban de esto. La información que tenemos el día de hoy es que los ucranianos todavía mantienen una presencia en el pueblo, así que corrijo eso en caso de que me haya equivocado, que creo que me equivoqué. Vemos como en ciertas partes del oeste de Sinkivka todavía hay presencia ucraniana. La mayor parte de este pueblo está bajo la zona gris, pero todavía existe presencia ucraniana. Y también vemos como los rusos están intentando entrar en distintos ángulos, pero la mayoría de los esfuerzos de momento están siendo invertidos en avanzar en los flancos de Sinkivka. Sabemos que la estrategia rusa en sus ofensivas no necesariamente es asaltar pueblos directamente. Hay mucho de tomar zonas en altura en los alrededores, mucho de tratar de flanquear el pueblo para no tener que entrar en lo que son esos combates más encarnizados que pueden venir cuando uno ya lucha dentro de estas localidades. Vemos cómo Rusia sigue presionando, vemos cómo siguen utilizando su artillería para avanzar en toda esta zona. También los rusos están empezando a presionar en la dirección de Petropavlivka, en todo este eje de Kupiansk. Este sigue siendo un frente muy importante, sigue siendo una zona donde Rusia tiene la iniciativa, pero mantengo mi análisis del último tiempo, que es que más que nada estamos viendo cómo Rusia está utilizando más su artillería que sus tropas. Sabemos que Rusia tiene una gran cantidad de tropas en toda esta zona, pero de momento no las está utilizando mucho para asaltar las distintas posiciones, pese a lo que dicen algunas fuentes ucranianas. Si no me equivoco, Deep State UA comenta que los rusos están corriendo al fuego de las ametralladoras, pero sabemos que Deep State UA, a pesar de que encuentro que es una muy buena fuente, a veces tiene ese tipo de declaraciones sin mucho sustento. O sea, puede ser que sea cierto, pero no he visto nada de evidencia para comprobarlo. Sabemos que toda la situación acá es muy tensa, sabemos que Ucrania está bastante complicada, en una inferioridad numérica importante y también en prácticamente siendo azotados constantemente por la artillería rusa. Las fuentes rusas hablan de avances muy profundos en el último tiempo, pero estos todavía no, por lo menos yo no he visto que hayan sido geolocalizados, entonces no podría negarlos o confirmarlos. Otros reportes interesantes que vienen de algunas fuentes rusas es que los ucranianos están reventando, volando todos los puentes que conectan la parte este y oeste del río Skil. Recordemos que este es el río Skil. Se especuló por mucho tiempo que Ucrania iba a abandonar toda la zona este de los Skil debido a estos últimos avances rusos, debido a que la situación se estaba haciendo insostenible. Puede ser que esto sea cierto, hay ciertas imágenes de destrucciones de puentes, pero
Hay que ver si es que es algo más masivo, porque sabemos que todavía Ucrania mantiene tropas en la zona este del río Oskil. Hay que ver cómo evoluciona todo esto. Me imagino que en los próximos días probablemente tendremos mayor información, pero quiero que sepan que existen esos rumores, algunos más con más sustentos que otros, y es algo muy interesante porque sabemos que Ucrania también está evacuando todas estas localidades de la zona de Kupiansk. Se están preparando para quizá no una ofensiva importante, pero sí por lo menos preparaciones de artillería importantes por parte del bando ruso, y ya tanto el personal militar como la población civil están siendo alertados de todo esto y están siendo trasladados a distintos puntos del frente. Ahora vamos bajando un poco, se mantienen los combates, mejor dicho, en toda la zona de Svatovo, también en la zona de Bilogorivka, donde Ucrania de alguna manera sigue manteniendo sus posiciones dentro del pueblo. Rusia está presionando para tratar de seguir avanzando en Bilogorivka. También vemos cómo atacan con artillería los pueblos de Torske, Sarichne y Yampolivka. Los combates acá son muy constantes, pero de momento no hemos visto mucho en términos de avances concretos por parte del ejército ruso, que como bien sabemos son quienes tienen la iniciativa en la parte noreste del país. Luego bajemos un poco a lo que es la zona de Bakhmut, donde Ucrania nuevamente sigue intentando penetrar en el flanco del sur de la ciudad. Esto ya es bastante constante. Vemos todos los días distintas imágenes de nuevos ataques, y tenemos reportes todos los días de la situación, de lo difícil que es la situación para ambos bandos por parte de los rusos, porque los ucranianos tienen una superioridad numérica importante, y por parte de los ucranianos porque los rusos tienen una superioridad en artillería que es bastante importante. No voy a ahondar mucho en esto porque lo comentamos constantemente. El reporte más interesante del día de hoy es que Ucrania trató de lanzar un ataque no bastante importante, pero relativamente grande en comparación a las incursiones normales que vemos entre Andriivka y Kurdimivka, pero al parecer no tuvo mayor éxito. Vamos bajando un poco más y, simplemente sobre Avdiivka y Marinka, comentar que los combates se mantienen, mucho combate posicional, mucho uso de artillería. Se habla de que ambos bandos están transfiriendo reservas, que quizá puede ocurrir algo importante en estos flancos, pero de momento no hay mucho, así que no vale la pena especular tanto. Hay que recordar, sí, que los combates en esta dirección son prácticamente constantes, más que nada dolor de artillería, y que, por lo menos para mí, Avdiivka es una de las zonas más importantes en el frente y que todavía me sorprende que no reciba tanta atención por parte de ambos ejércitos. Y con esto vamos a la zona de Velika Novosilivka, donde Ucrania ya en el último tiempo ha estado reagrupándose, consolidando luego de tomar Uroyaine. Han intentado avanzar un poco al este de Uroyaine. No han habido muchas actualizaciones en términos de tomas territoriales en el último tiempo. Los combates en esta zona también han bajado su intensidad, y en gran medida esto es porque, lo que acabo de comentar, Ucrania luego de tomar Uroyaine, que al parecer fue una batalla difícil. Yo envié un video a mi canal de Telegram sobre las consecuencias de Uroyaine y vimos, si no me equivoco, eran unos 30 vehículos destruidos. Obviamente no se especificaba si es que eran rusos o ucranianos, pero de igual manera sabemos que fue una batalla bastante dura para ambos bandos. Sabemos que Rusia también está reforzando sus posiciones en dirección a Savin de Bryansk. Lo que sí sabemos es que, un pequeño detalle, hay algunos vehículos que sí se podían confirmar que eran ucranianos porque eran de fabricación occidental, pero hay algunos que ahí queda un poco más más difícil de hacer esa determinación porque hay mucho equipo soviético que ambos ejércitos manejan de los mismos modelos. También hay que mencionar que en la zona del sur de Donetsk y Zaporilla, Rusia no mantiene muchos vehículos porque para su estrategia de defensa son útiles, pero no tanto como otro tipo de herramientas. Entonces ese es otro factor a considerar. Vemos como tanto Rusia y Ucrania están tratando de reagruparse y consolidarse para las próximas batallas. Se estima que estas pueden comenzar en dirección a Pryutne, en dirección a Savin de Bryansk, en dirección a Kremenchuk y en dirección a Novodonetsk. A mí lo de Novodonetsk me llama mucho la atención porque hace tiempo que este frente está un poco paralizado, pero también vemos como Savin de Bryansk es un poco más difícil de asaltar para las posiciones ucranianas debido a que hay un pequeño río que implica tener que cruzarlo con tal de tomar el pueblo, y como bien sabemos,
los cruces de ríos en esta guerra son bastante difíciles. Y ahora pasemos a lo que es la zona de Robotyne, donde Ucrania también ha avanzado, no dentro del pueblo en sí, pero sí en el este del pueblo. Vemos cómo han avanzado en estas zonas, ya en la periferia de Robotyne, pero también en dirección a Verbove, que es este pueblo de acá. Vemos cómo los ucranianos están intentando alcanzar la primera línea fortificada rusa, que es esta que vemos en este amarillo un poco más claro. Si es que vemos el mapa de Deep State UA, podemos apreciar que aquellas fortificaciones también se representan acá. Vemos como efectivamente Ucrania está muy cerca de llegar a las primeras fortificaciones en Verbove. Hay que ver cuál es la idea acá, si es que quieren empezar a quebrar estas fortificaciones antes de tomar Robotyne, o si es que simplemente quieren llegar a este punto para luego, después de la captura de Robotyne, empezar a impulsar en esa dirección y no tener que pasar a Prokopivka directamente. Va a ser muy interesante verlo. Seguimos viendo que la situación en Robotyne se mantiene bastante dura para ambos bandos. Son combates muy intensos. Vemos que Ucrania está avanzando ya. Yo creo que, estamos viendo que 2 meses y medio después de comenzar la batalla por Robotyne, ya Ucrania, yo creo que les queda poco para tomar este pueblo. Yo lo comenté, yo creo que quizá para finales de la próxima semana, por ahí por el viernes, podríamos ver que Robotyne ya está bajo control ucraniano, pero de igual manera hay que ver cómo evoluciona todo esto, porque sabemos que los rusos todavía mantienen una porción al sur de la ciudad, del pueblo, no es una ciudad, que supuestamente también están fortificando. Cada avance está siendo duro para Ucrania y sabemos que ambos bandos están transfiriendo reservas a toda esta zona para mantener todas estas posiciones. Ucrania por su lado para avanzar y tratar de rechazar cualquier contraataque ruso, que de momento no han tenido éxito los contraataques rusos, y por parte de Rusia para mantener el pueblo por la mayor cantidad de tiempo que sea conveniente. Sin lugar a dudas, Robotyne se mantiene como uno de los puntos más fuertes y más intensos del frente, y yo me imagino que eso se va a mantener por lo menos, en los próximos días. Como comenté, mucho se especula de qué puede pasar después. Algunos afirman que Ucrania va a asaltar directamente en Prokopivka, zona que los rusos han estado fortificando. Otros estiman que van a pasar a atacar a Nesterianka y Kopani, como también se les puede atacar ya de prácticamente 3 direcciones. Otros afirman que los ucranianos van a querer intentar romper las líneas fortificadas rusas en dirección a Verbove, pero simplemente no hay que especular mucho. Esas son las posibilidades, pero hay que ver qué termina ocurriendo, porque como les digo, no creo que quede mucho para lo que es la batalla de Robotyne. Y antes de cerrar el video, hay que comentar también lo que ocurre en Jersón. Los rusos, es un poco rara la situación. Hay que entender que muchas veces, especialmente en Jersón y en Kupiansk, estamos recibiendo menos información que en lo que es el eje de Bakhmut o el eje de Zaporilla. Quizá esto es porque ambos bandos no quieren revelar tanto sus operaciones, puede ser esto, pero sin lugar a dudas recibimos menos información de lo que sería deseable, información desde ambos bandos. Acá sabemos que Ucrania todavía mantiene ciertas cabecillas de puente, los rusos están intentando eliminarlas y Ucrania sigue lanzando distintas incursiones para tratar de complicar todas las operaciones rusas de control en la zona este del río de Jersón. Del río Dnipro, que divide a Jersón en 2. Y por último quería comentar este último ataque en Chernigov, que yo mencioné el día de ayer, pero no tenía tantos datos al respecto, así que los quiero complementar el día de hoy. Efectivamente, tanto fuentes rusas como ucranianas estaban de acuerdo que lo que fue atacado fue una exposición de drones. Lo que dicen los rusos es que esta era una exposición donde participó personal militar que estaba con ropa de civil, que les habían pedido asistir con ropa de civil para no ser atacados. Lo que comentan los ucranianos es que esto es falso y que efectivamente eran civiles que estaban viendo esta exposición. Hay distintas imágenes que envié en mi Telegram. Se habla de 7 muertos por este ataque y sobre 150 heridos, si es que no me equivoco. Fue un ataque bastante importante. No les voy a decir qué creer sobre esto, que ustedes crean lo que quieran. Tampoco voy a revelar lo que creo yo. Pero sin lugar a dudas fue un ataque bastante feroz. Les recomiendo ver mi Telegram, que va a estar en la descripción, para que ustedes puedan ver las imágenes y así
llegar a sus propias conclusiones. Pero bueno, eso fue el video de hoy. Muchas gracias por ver, gracias por su apoyo constante, gracias por llegar hasta el final, por dejar sus comentarios de apoyo, por suscribirse, etc. Realmente lo aprecio muchísimo y espero que nos podamos ver el día de mañana. Adiós.